en un mundo sincretista, es decir, un mundo que es fácil revolver o mezclar la fe, la religión, la cultura, las tradiciones con filosofías también que son extrañas y ajenas a la palabra de Dios. Esto no es nuevo. Por supuesto, el pueblo de Israel, en todo su peregrinar, él ha pasado por diferentes situaciones y ha sido confrontado por diferentes pueblos que adoraban a diferentes dioses. Y de alguna manera terminaron siendo estos falsos dioses parte de la devoción del pueblo de Israel. Hoy en día la iglesia de hoy, del siglo XXI, del 2020, de la misma manera está siendo confrontada por la secularidad del mundo. Está siendo confrontada por diferentes dioses, por diferentes culturas, por diferentes filosofías. Y es un desafío verdaderamente para nosotros. De tal manera que hay muchos que inclusive el día de hoy han abandonado la fe, que profesaban en Dios y han ido en pos de dioses ajenos. Otros, posiblemente sea su caso, ante tantas ofertas de hoy, está confundido. Y usted no sabe a qué Dios adorar. Usted no sabe a dónde refugiarse o en quién correr ante la situación que estamos viviendo. Yo quiero hablarte en esta mañana acerca de la palabra de Dios, y la Biblia es perfecta y recta en cuanto a esto, y podemos encontrar que hay un solo Dios, hay un Dios verdadero y que está actuando hoy en su iglesia. En el libro del profeta Isaías hemos leído todo el capítulo 46. Voy a leer solamente desde el verso 5, pero meditaremos desde el verso 1 al 13. Dice la palabra de Dios para los que gusten acompañarme. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ello y se postran y lo adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su altar, y allí se está. No se mueve de su sitio, le gritan y no responde, ni tampoco le libra de la tribulación. Acordaos de esto, dice el Señor, y tengan vergüenza. Vuélvanse vosotros los predicadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Y que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré, dice el Señor. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de mi justicia. Haré que se acerquen a mi justicia, no se alejará. Y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. El pasaje que estamos leyendo en Isaías 46 es una profecía del profeta. Es un acontecimiento que él está dando a conocer 200 años antes de que esto ocurra. Por supuesto, Isaías 46 está hablando de lo que va a ocurrir en Babilonia bajo el cautiverio que Dios ha determinado. El pueblo de Israel había abandonado la fe de Dios y se había ido atrás en poses de dioses ajenos. Por lo tanto, Dios determinaría que tenían que estar 70 años cautivos en Babilonia. Y allí habían aprendido a adorar a los dioses de Babilonia. Al menos el verso 1 habla de dos, habla de Bel y habla de Nebo. Sin embargo, lo que Isaías está diciendo de que en aquel entonces
Babilonia sería conquistada por el rey Ciro, por el imperio persa. Y ni las grandes murallas de Babilonia de más de 90 metros de alto, ni sus dioses que ellos tenían, habían podido librarlos de la cautividad. Por eso la palabra dice, se postró Bel y se postró Nebo. Eran los dioses principales de Babilonia. Bel se le relacionaba con era un título del dios Marduk, el principal dios de Babilonia. Era un título también al cual se referían hacia Belcebú. Nebo se consideraba que era su hijo. Era común para los de Babilonia poner estos nombres en sus personas, en sus habitantes. Usted y yo podemos recordar, por ejemplo, a Nabucodonosor o a Belsasar. Sin embargo, pese a que adoraban estos dioses, la Biblia dice que no pudieron librarlos de la mano del rey Ciro. Entonces, lo que Isaías presenta es que estos dioses que eran la esperanza de Babilonia y de algunos de Israel, vinieron a ser, a fin de cuentas, una carga pesada. El capítulo 46 de Isaías nos narra acerca de la inutilidad de los dioses de Babilonia, o de la inutilidad de los falsos ídolos. ¿Por qué son inútiles? Porque la Biblia dice en el verso 2 que fueron humillados, fueron abatidos, no pudieron ayudar a su pueblo el día de la cautividad. Ni siquiera ellos mismos pudieron salvarse. Pues la Biblia dice que vinieron a ser puestos sobre bestias y ellos mismos vinieron a ser pesadas cargas. Era tradición en aquel entonces que el imperio que conquistaba una ciudad tenía que llevar sus dioses hacia su reino como señal de sometimiento. Y he ahí Bel y he ahí Nebo. Ahora iban siendo arrastrados porque habían sido conquistados. Por eso, amado hermano, iglesia, amigo que me escucha, yo quiero decirte que es totalmente necio e inútil adorar y confiar en los ídolos o los falsos dioses. ¿Por qué fueron humillados? Porque la Biblia dice en el verso 7 que tienen que ser cargados sobre los hombros. No se mueven. Le hablas y no responde. Aunque le grites. Es más, dice la Escritura, no puede librar de la tribulación. Esto es claro porque me recuerda allá en el libro de Reyes, capítulo 18, versos del 26 al 29, en los tiempos de Elías. El pueblo de Israel había caído bajo la adoración a falsos dioses. Elías se levanta y le dice, escojan ustedes a quien van a adorar. ¿Hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sirvan a Dios, y si Baal es Dios, pues sirvan a Baal. Y la Biblia dice que Elías desafió a los falsos profetas de Baal, que en Babilonia era Bel. Entonces los reunió y cada uno empezó a adorar a su Dios, a ver qué Dios le respondía. Textualmente dice la Biblia en primer libro de Reyes 18, verso 26 al 29. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde aquella mañana hasta mediodía y decían, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, griten en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tal vez está trabajando, o a lo mejor va de camino, o tal vez está durmiendo y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lanzas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos. En el verso 29 dice,
Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. ¿Se da cuenta? Nadie respondió por ellos. Sin embargo, la Biblia dice en los textos siguientes que cuando Elías restauró el altar de Jehová, al Dios verdadero, y clamó, dice la Biblia, fuego cayó del cielo, porque saben, el Dios de la Biblia, Jehová, es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que sí responde y es un Dios que puede ayudarnos en los momentos de tribulación. La idolatría es una gran necedad. Yo no veo sentido, dice la Biblia en el verso 7, invertir dinero, porque ellos mismos contratan un platero o un artesano e invierten dinero para fabricar sus ídolos y sus dioses. Y luego dice que lo llevan al altar donde ellos lo van a poner y se inclinan y adoran a ellos. Esto es totalmente necio. Sin embargo, el pueblo de Israel había escuchado la palabra. Algunos inclusive habían dejado la idolatría, habían tirado las imágenes, los falsos dioses. Pero sabes, la Biblia dice en Ezequiel 14:4 que muchos guardaron los ídolos en el corazón. Sí, lo habían atesorado en su interior. ¿Qué razón tiene Calvino cuando dice en la institución de la religión cristiana que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos? Posiblemente usted ya no adore imágenes, pero a lo mejor tiene ídolos en su corazón. ¿Qué es un ídolo, pastor? El pastor Tim Keller dice que un ídolo es algo que es más importante en tu vida que Dios. Un ídolo es aquello que te cautiva más tu mente y tu corazón que Dios. Un ídolo en tu vida es aquel en quien tú pones las esperanzas y confías que te puede dar lo que solamente Dios te puede dar. Sí, posiblemente en tu vida hay ídolos. Tal vez también usted que profesa ser creyente o evangélico, tal vez ya no se postra ante una imagen o ante la diosa Diana, pero hemos llegado a idolatrar el cuerpo. Hemos llegado a idolatrar la salud, el trabajo, el dinero, la fama, los títulos, la posición. Y ha llegado a ser más importante en tu vida que Dios mismo. Sí, son los ídolos modernos. Y sabes, he visto tantas personas con excelente salud, con excelente fama, muy adinerados, con muchos títulos, fracasar, morir, estar en depresión. Ninguno de sus ídolos pudo ayudar. Lejos de ayudarles, vinieron a ser pesada carga para ellos. Inclusive han muertos y sus ídolos, sus dioses no le ayudarán ni en esta vida ni en la que viene. Si los falsos dioses, los ídolos no pueden ayudarme, ¿qué hace el Dios verdadero? ¿Qué hace el Dios de la Biblia? La palabra de Dios dice en el verso 3 y el verso 4 que Dios nos carga a nosotros. La Biblia dice que desde el vientre Él nos ha cargado, desde la juventud. Y no solamente nos carga, sino que dice en la Escritura que nos soporta y nos va a cuidar hasta el día de nuestras canas, es decir, hasta la vejez. No hay un solo instante en que Dios no tenga cuidado de su pueblo. Dios habla de su cuidado paternal, de sus brazos, sus manos nunca se cansan para dejar a su pueblo sin protección. Dios promete, el Dios verdadero, que nos llevará y nos cuidará todos los días y hasta el día de su venida.
Por lo tanto, amado hermano, amigo, necesitamos hoy más que nunca depositar toda nuestra confianza en Dios, porque Él nos guarda. Cada instante de nuestra vida nos ha guardado y nos seguirá guardando. Es importante entonces, por eso que la palabra dice en el verso 8, nos exhorta a Israel y le dice: dejen de actuar como bestias que no entienden ni consideran. Y nos invita a acordarnos de Dios, de Elohim, de Jehová, el Dios Todopoderoso. Acuérdense, dice la Biblia, de las cosas pasadas. Acuérdense de las profecías que se han cumplido. Acuérdense de lo que Dios ha hecho en cada trayecto en el pueblo de Israel. Ellos lo habían olvidado. Espero que usted y yo no estemos olvidando las promesas y lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí. Dios le está diciendo a su pueblo: no hay necesidad que ustedes carguen con ídolos, que ustedes carguen con imágenes o con falsos dioses. ¿Sabes? Porque es Dios quien nos carga a nosotros. Es Dios quien nos protege y nos guarda a nosotros. Es Dios quien tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Nadie se puede comparar al Dios a quien usted y yo servimos. No hay nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda compararse a Él o igualarse a Él. Por eso en el verso 5 dice textualmente la palabra: ¿a quién me asemejas? ¿O me igualas? ¿O me comparas para que seamos semejantes? ¿A quién? No hay quien se iguale a Dios. En el verso 9 Él contesta y dice: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro igual que yo, ni nada que se me asemeje. ¿Se da cuenta? Que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Él es el Dios supremo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el máximo en rango, en autoridad, que nadie hay sobre Él. Él es el primero y Él es el último. Por eso dice en el verso 10 que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Sí? Dios es supremo. Solamente Él es digno de ser exaltado y adorado. Solamente Él es digno de darle toda la gloria. Dios es eterno. Solamente Él ha existido desde siempre, porque es el principio y el fin. Mientras que todos los dioses fueron creados, Dios ha existido desde siempre por el propio deseo de existir. Nadie creó a Dios. Él es el único que no cambia. A pesar de la rebeldía del hombre, Él se sigue manteniendo fiel por toda la eternidad. Dios todo lo sabe, aún lo más íntimo y lo más profundo de tu corazón. Aún los problemas que han quedado por siglos, aún a la respuesta más difícil que el hombre pudiera no tener, Dios la tiene y Dios lo sabe. Dios conoce todo lo que ha pasado y lo que seguirá pasando en el transcurso de la historia, porque Él es el único que anuncia el fin desde el principio, porque Él ha creado toda la realidad en la cual estamos viviendo hoy. ¿Sí? Dios es el único que está en cualquier parte. No hay un lugar en lo más íntimo de esta tierra y del universo donde su presencia no esté. Dios es el único que tiene la autoridad y está sobre cualquier rey de la tierra y del universo. ¿Sí? Ciro había conquistado Babilonia, sin embargo, cuando Ciro conquista Babilonia, él dice: porque Jehová me ha dicho. ¿Se dan cuenta que Él es el Rey de Reyes, que está sobre cualquier personaje importante en esta tierra? Él es el único soberano que gobierna con poder, con justicia y autoridad. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Él es el único que tiene poder en su palabra.
sobre cualquier palabra del ser humano. La palabra de Dios tiene poder, pues la Biblia dice que sustenta el universo con el poder de su palabra. Él es el único que tiene un amor grande, verdadero para con nosotros. Ningún Dios nunca jamás ha amado como el Dios verdadero. Dio a su Hijo, su único Hijo, a morir por nuestros pecados. Él es el único que trasciende a su creación, está por encima de todo lo creado, pero al mismo tiempo permea todo lo que Él ha creado. Sí. Ese es el Dios de la Biblia. Es el que tiene un nombre sobre todo nombre. Ese es el gran yo soy. Ese es el Dios verdadero. Jehová de los ejércitos es su nombre y es digno de ser alabado por siempre y para siempre. Te invito en esta mañana a considerar y que podamos ver a Dios. Al Dios verdadero. Miren, en primera libro de Crónicas 29 dice, 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas, la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo y en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Qué maravilloso, hermano. No hay Dios que se compare con el Dios nuestro. Todos son falsos. La Biblia dice, Pablo en Romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, el imperio, la majestad por siempre y para siempre. Ese es el Dios mío. Yo espero que ese sea el Dios tuyo. La Biblia dice que su consejo permanecerá. Su consejo se puede traducir como su propósito o sus planes. Para siempre. Nadie puede detenerlo. Dios cumplirá su propósito que ha establecido desde la eternidad. Ahora mismo Dios está actuando en su creación, cumpliendo sus planes. A veces me da tristeza ver aquellos que se mofan, decretando, declarando, confesando cosas positivas. Y nada de esto sucede. Dios nos avergüenza porque no es la palabra del hombre la que tiene poder, sino la palabra del Dios Todopoderoso. Y Él cumplirá sus planes. ¿Cuántas agendas se quedaron estáticas? ¿Cuántas actividades canceladas? Todos teníamos planes, por supuesto. Planes personales, planes como familia, las empresas, las industrias, los gobiernos, los presidentes, los políticos, todos tenían agenda para estos meses. Pero ¿sabes? No es lo que el hombre diga, sino lo que Dios diga. Sus planes no son nuestros planes, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y aunque quisiéramos con toda nuestra fuerza que se hicieran nuestros planes, no. Él cumplirá su propósito y nadie se lo puede impedir. Isaías 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la retrocederá? Dios está cumpliendo sus planes, hermanos. Nada pasa por casualidad. La pandemia no es casualidad. Tu accidente no es casualidad. Tu trabajo no es casualidad. Tu enfermedad no es casualidad. Tus títulos no es casualidad. Tu ministerio no es casualidad, no. Es parte del proyecto eterno de Dios. Dios tiene el control de todo lo que pasa. La realidad con la que vivimos es producto de los decretos de Dios. Sin embargo, no podemos culpar a Dios por el pecado. No podemos culpar a Dios por la maldad del hombre. No, usted y yo somos responsables de nuestros actos pecaminosos. Y Dios usa la maldad, por supuesto, del hombre para cumplir sus propósitos, aún en Jesús. La Biblia dice,
allá en Hechos 4, 27 y 28, que se reunieron Poncio Pilato, los sacerdotes contra Jesús para cumplir todo cuanto su mano y su consejo antes habían determinado. Jesús, su padecimiento, su calvario, su pretorio, estaba en los planes de Dios. Pero aquellas personas que actuaron fueron juzgadas por su pecado. Yo quiero decirte, hermanos, y recordarte, no te desesperes, Dios tiene el control. ¿Sabe cuál es el problema, iglesia? Que nosotros creemos una cosa y vivimos como si la realidad fuera otra. Todos creemos que Cristo va a venir, pero vivimos como si no viniera. Todos sabemos que Dios va caminando con nosotros, pero caminamos como si fuésemos solos. Todos sabemos que Dios tiene el control, pero vivimos desesperados como si Dios no lo tuviera. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, no te aflijas. Confía en Dios porque Él tiene cuidado de nosotros y todas las cosas, por mal que parezca, el Dios del universo tiene planes y los va a encaminar en bien para su iglesia. El Dios verdadero nos da una verdadera esperanza. Si bien las esperanzas que ofrecían los dioses de Babilonia no sirvieron, eran falsas porque falsos eran los dioses. El Dios verdadero nos da una verdadera esperanza y al pueblo de Israel en medio de la cautividad, Dios les promete en el verso 11 al 13 que llamaría a alguien para que los salvara, para que los libertara. Ese alguien era Ciro. Dice la Biblia, lo llamaré desde tierras lejanas. Vendrá como ave de rapiña, porque así era el estandarte de Ciro, un águila sentada sobre una flecha. Y Dios dice, este será el hombre de mi consejo. Es decir, Ciro iba a hacer todo lo que Dios había determinado. Y lo hizo. Y lo hizo. No se esperaba, hermanos, que el pueblo de Israel, en el pasar de 200 años, en medio de la cautividad, pudieran abrir el rollo y en medio de su cautiverio y de su aflicción, tener esperanza y leer. Aquí dice que Dios traerá salvación para con su pueblo. Él nos acercará a su justicia y su salvación no se tardará. Sí, de la misma manera hoy, Dios nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado un escrito. A usted que está pasando en crisis, usted que está en cautiverio, usted que está en pecado, usted que está alejado de Dios, usted que está en idolatría, usted que no tiene esperanza, Dios ha dejado su palabra para que leamos y podamos ver que aquí hay una esperanza viva y verdadera. Yo quiero terminar, hermanos, iglesia, con esto. Debemos recordar siempre, a pesar de las presiones, de los ataques, que solamente hay un Dios verdadero al cual debemos de adorar. Cuando la iglesia vive con esta verdad, todos los ídolos son derribados de su corazón. Debemos de recordar que nuestro futuro no está en las manos del gobierno. Nuestro futuro no está en el trabajo o en la empresa. No depende de ningún hombre ni de ninguna religión. Mi futuro y tu futuro está en las manos del Dios vivo y verdadero. A Él sea la gloria. Pero también, hermanos, yo quiero recordarle a aquellos que viven cautivos por falsos dioses. Aquellos que todavía se postran en imágenes o han guardado ídolos en su corazón. Hermano, amigo, no te servirá de mucho. Son inútiles. Inútil es confiar en ellos, ¿sabe? La Biblia dice que Dios nos ha enviado, así como envió a Ciro a Israel, nos ha enviado a alguien más grande que Ciro.
Nos ha enviado a Jesucristo, su único Hijo, y solamente a través de Él hay salvación. Jesús puede libertarte de la situación del pecado en el que te encuentras. Jesús nos ofrece salvación y vida eterna. Es en Jesús donde hay verdadera esperanza. Es el Jesús vivo, el que hoy nos está hablando a través de su palabra, que desea, hermanos, romper toda cadena de maldición. Yo te invito, si esta es tu situación, si estás viviendo alejado de Dios, si has consentido ídolos en tu corazón o a lo mejor en la habitación de tu casa, esta es la oportunidad. Vuélvete a Dios, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, al único y sabio Dios. Entonces encontrarás la verdadera libertad. Reconoce tu pecado, reconoce la idolatría, reconoce que no estás adorando a Dios y pídele misericordia. Él tendrá misericordia de nosotros.